4. El gran paracaidista. Si mi magia negra pudiera fabricar dinero, no estaría en mitad del desierto buscando una olla de oro, ¿no? La bruja Amelia en Tío Rico, número 111. ¿Pero qué buscan de verdad estos aventureros que egresan incesantemente de su ciudad y de su claustrofobia? ¿Cuál es, en última instancia, el motivo de su fuga del centro? Se dice sin rubor. En más del 75% de las historietas leídas se viaja en busca de oro. En el otro 25% se compite por la fortuna, en forma de dinero o de fama, dentro de la ciudad. ¿Por qué será que el oro, criticado tradicionalmente desde el principio de la economía monetaria como fuente de contaminación que mancha las relaciones entre los hombres y destruye la naturaleza humana, aparece aquí confundido con la inocencia del buen salvaje, niño y pueblo? ¿Por qué el dinero, que es fruto de la comercialización e industrialización urbana, brota aquí en circunstancias campestres y naturales? Para responder estas preguntas se precisa examinar el modo en que surgen estas riquezas en este mundo paradisíaco. Ante todo, el tesoro. Siempre un mapa antiguo, un pergamino, una herencia, un cuadro que destapa, una flecha que dirige mágicamente los pasos hacia el mundo marginal. Después de grandes aventuras, obstáculos, uno que otro ladrón que quiere llegar antes, descalificado como dueño, al no habérsele ocurrido la idea y al ser un parásito de los mapas ajenos, se apropian de ídolos, joyas, corona, perlas, collares, rubíes, esmeraldas, estatuillas, puñales, cascos de oro, etc. Lo primero que llama la atención es la antigüedad de este objeto codiciado. Ha sido enterrado hace miles de años, dentro de pirámides, cofres, barcos hundidos, tumbas vikingas, cavernas, ruinas, es decir, cualquier lugar donde hubo alguna vez señales de vida civilizada. La distancia temporal separa el tesoro de sus dueños, que han dejado esa única herencia para el futuro. Porque esta riqueza quedó sin herederos, en vista de que los buenos salvajes no tienen interés, aunque son archipobres, por el oro que pulula tan cerca, en el mar, en la cordillera, debajo del árbol, etc. En realidad, la visión de Disney del término de estas civilizaciones es ligeramente catastrófica. Son todas familias extintas, ejércitos en perpetua derrota, eternamente enterrando su tesoro ¿para quién? A Disney, esta destrucción sin vestigios de la civilización pasada le sirve convenientemente para cavar un abismo entre los actuales habitantes inocentes y sus moradores anteriores no antepasados. Los inocentes no son los herederos del pasado, porque ese pasado no es el padre del presente. Es el tío, y quien llegue antes con la genial idea y la pala excavadora se lleva con toda justicia los billullos de vuelta a su bóveda dormitorio urbano. Por eso, los inocentes son prehistóricos, se han olvidado del pasado, porque no es suyo. Disney, al quitarles el pasado, les quita la memoria a los buenos salvajes, tal como al niño le quita la genealogía paterna y materna, la posibilidad de imaginarse a sí mismo como un producto histórico. Además, parecería que estos pueblos olvidados tampoco produjeron esas riquezas. Incesantemente se los describe como guerreros, conquistadores, exploradores, como si ellos se lo hubieran sustraído a otra persona. En todo caso, nunca hay una referencia, y como podría haberla, ya que ocurrió en tiempos remotos, a la elaboración, aunque fuera artesanal, de esos objetos. El origen de esa riqueza es un dilema que nunca se plantea. El único propietario legítimo del objeto es el que se le ocurre buscarlo, lo crea a partir de su brillante idea de salir a su encuentro. Antes, en realidad, no existía en ninguna parte.
La civilización antigua es el tío del objeto y el padre es el que se queda con él al haberlo descubierto, al haberle rasgado la cobertura del tiempo. Pero, aún así, el objeto mantiene una débil ligazón con la civilización perdida, es el último remanente de rostros que se fueron. Así, quien se lleva el tesoro debe todavía efectuar un paso más. En las enormes alcancías de Tío Rico, para no aludir a Mickey, que nunca almacena nada, y de Donald para que hablar, no hay jamás la más mínima presencia de un objeto manufacturado, a pesar de que hemos visto que Aventura por medio se lleva alguna obra de orfebrería a su casa. Solo billetes y monedas. Apenas el tesoro sale del país de origen y toca el dinero de Tío Rico, desaparece su forma, es tragado por los dólares. Pierde ese último vestigio que pudiera ligarlo a personas, al tiempo, a sitios. Termina por ser oro inodoro, sin patria y sin historia. Tío Rico puede bañarse sin que las aristas de los ídolos lo pinchen. Todo es alquimizado maquinalmente, sin máquinas, en un patrón monetario único que concluye todo soplo humano. Y para colmo, la aventura que condujo a esa reliquia se esfuma junto con la reliquia misma, de forma por sí débil. Como tesoro en tierra indicaba hacia el pasado por remoto que fuera, y como tesoro en Patolandia indicaba hacia la aventura vivida, por remota que fuera. El recuerdo personal de MacParo se borra a medida que se ennubece el recuerdo histórico de la raza originaria. Es la historia la que se funde en el crisol del dólar. Es falso, entonces, el valor educativo y estético de estas historietas que se presentan como un viaje por el tiempo y la geografía, ayudando al pequeño lector en su conocimiento de la historia humana, templos, ruinas, etc. Esa historia existe para ser derruida, para ser devuelta al dólar, que es su único progenitor y tumba. Disney mata hasta a la arqueología, esa ciencia de las manufacturas muertas. Disneylandización es una dinerización, todos los objetos, y ya veremos que las acciones también, se transforman en oro. Y al sufrir esta conversión, se ha llegado al límite de la aventura, no se puede avanzar más allá, no se puede reducir el oro a nada más simbólico. Lo único que queda es partir a buscar más en vista de que ese oro debe mantenerse quieto, ya que si se invierte vuelve a tomar facciones y a ingresar al proceso histórico contemporáneo. Cuenta nueva y borrón. Nuevas aventuras para seguir acumulando despistada e improductivamente. No es extraño entonces que el acumulador se quiera saltar estas etapas reductoras y salir a buscar oro puro directamente. Tampoco aquí hay proceso de producción. Todo está listo, llegar y llevar, como fruta de un árbol. El problema no es recoger el oro, es ubicar su centro geográfico. Una vez allí, el oro, siempre en pepitas harto gordas, ya está en el bolsillo sin marcar siquiera un callo en la mano que lo levanta. La minería se ve como una agricultura de la abundancia, siempre que se tenga la genialidad para encontrar la mina. Y la agricultura está concebida como flores en un jardín ilimitado. La dificultad nunca está en la extracción de la materia, es ajena a la materialidad del objeto, es blando y no opone resistencia al cuerpo. Solo juega a las escondidas, y por tanto lo que se necesita es astucia para extraerlo de su refugio y no fuerza de trabajo para labrar su contenido, para darle una forma, es decir, sacarlo de su naturaleza meramente física y mineral y hacerlo ingresar al mundo humano. Se incorpora la riqueza a la sociedad mediante el espíritu, mediante las ideas y las ampolletas que se iluminan. La naturaleza ya se ha encargado de elaborar el material para que el ser humano lo recoja, como en la etapa primitiva, sin necesidad de instrumentos de ninguna especie. Tienen aviones, submarinos, radar, helicópteros, cohetes, pero nunca usan un chuzo para abrir la tierra. Ella es pródiga y ellos son como buenos naturales que reciben el oro como aire. La naturaleza alimenta a estos entes con la única comida que desean,
son aureófagos, devoradores de oro. Ahora se entiende por qué el oro se encuentra allá en el mundo del buen salvaje. No puede aparecer en la ciudad, porque la cotidianidad exige la producción, aunque veremos que Disney elimina este factor hasta en las ciudades. Hay que naturalizar e infantilizar la aparición de la riqueza. Metamos a estos patos en el gran útero de la historia, todo viene de la naturaleza, nada lo produce el hombre. Al niño hay que hacerle creer, y autoconvencerse de paso, que cada objeto carece de historia, que surgió por encanto y sin la mancha de alguna mano. La cigüeña trajo el oro. Es la inmaculada concepción de la riqueza. El proceso de producción es natural en este mundo y nunca social. Y es mágico. Todo objeto llega en un paracaídas, se prestidigita de algún sombrero, es un regalo de un eterno cumpleaños, se propaga como una callampa. La tierra es la madre responsable, recojamos sus frutos sin sentirnos culpables. No le hacemos daño a nadie. El oro lo produce algún fenómeno natural, inexplicable, milagroso. La lluvia, un volcán, el cielo, una avalancha, otro planeta, la nieve, el aire, las olas. ¿Qué es eso que cae del cielo? Gotas de lluvia endurecidas. Ouch. O metal derretido. Nada de metal derretido. Son monedas de oro. De oro. GP2. Una lluvia de oro. Mira ese arco iris. Estamos viendo visiones, tío rico. Eso no puede ser. Pero es. Como un plátano, como el cobre, como el estaño, como la ganadería, se mama la leche de oro de la tierra. El oro pasa desde la naturaleza a sus dueños sin que medie el trabajo, aunque sí merecen esos dueños esa riqueza, debido a su genialidad o, y de esto hablaremos después, debido a su sufrimiento acumulativo, abstracción del trabajo. Ni siquiera la magia sobrehumana, por ejemplo, la de la bruja Amelia, puede crear el oro. Esa magia, tecnología demoníaca desconcretizada, es parasitaria de la naturaleza. El hombre no puede sino falsificar la riqueza, tiene que venirle desde otro origen encantado, el origen natural, en que él no interviene, solo merece. Donald y los sobrinos, TR-111, seguidos por Amelia, buscan el final del arco iris, que según la leyenda cobija una olla de oro, el fruto directo de lo natural. Esta vez no encuentran específicamente ese tesoro del mito, pero en cambio vuelven con una olla de oro idéntica a la que buscan como la encontraron. Un avión de tío rico cargado de semillas de limón sembró el desierto involuntariamente y, cuando Amelia provocó una lluvia, brotaron en 5 minutos árboles limoneros, cuya fruta fue vendida en la ciudad más cercana del norte de África. Las semillas vienen del extranjero, las ideas vienen del extranjero, el accidente las siembra y la tierra desértica, inútil, subdesarrollada, las hace fructificar. Vamos muchachos. Dice Donald. Comencemos a cosechar limones. El trabajo es mínimo y placentero. Esto no ocurre solo en lugares alejados. También en Patolandia, en sus playas, bosques, montañas, sucede lo mismo. Por ejemplo, de 381, Donald y Glad compiten en busca del hallazgo más valioso para obsequiárselo a Daisy y compartir su almuerzo. El mar trae sucesivamente enormes conchas de caracol para uno y otro, un antiguo collar indio de conchas de caracoles. Contemplen este tesoro, dicen los sobrinos, un bote de goma para Glad y otro para Donald, un elefante de goma que flota para Glad. La marejada lo depositó en mi roca, cargado de frutas tropicales, papayas, mangos, un kayak de Alaska, un caracol gigante, 2 conchas gigantes, un espejo y una peineta. El mar prodiga bienes, la naturaleza, muchas veces utilizando además el exotismo de los espacios marginales, depara abundantes ejemplos de su generosidad. En Patolandia o afuera,
es siempre lo natural el elemento mediador entre el hombre y la riqueza. Nadie podría objetar la afirmación de que todo lo que el hombre tiene en la sociedad real y concreta surge desde su esfuerzo, desde su trabajo. Si bien la naturaleza provee las materias primas, el hombre debe empeñarse para sobrevivir. Si no fuera así, todavía estaríamos en el Edén. En el mundo de Disney, nadie trabaja para producir. Todos compran, todos venden, todos consumen, pero ninguno de estos productos ha costado, al parecer, esfuerzo alguno. La gran fuerza de trabajo es la naturaleza, que produce objetos humanos y sociales como si fueran naturales. Por lo tanto, el origen humano del producto, de la mesa, de la casa, del auto, del vestuario, del oro, del café, trigo y maíz, que vienen de los graneros, directo de los almacenes y no de los campos, TR 96, ha sido suprimido. El proceso de producción ha desaparecido y toda referencia a una génesis también. Los actores, objetos y acontecimientos del proceso jamás existieron. Por lo tanto, lo que se ha sustituido de hecho es la paternidad del objeto, la posibilidad de ligarlo con una energía creadora. Aquí hay que volver a esa interesante estructura en que el padre del niño se ausentaba. La simetría entre la falta de producción biológica directa y la falta de producción económica no puede ser casual y debe entenderse como una estructura paralela única que obedece a la eliminación de este mundo del proletariado. El verdadero generador de los objetos o, en palabras de Gramsci, el elemento viril de la historia, la lucha de clases y el antagonismo de intereses. Disney exorciza la historia, mágicamente expele el elemento reproductor social y biológico y se queda con sus productos amorfos, desoriginados e inofensivos, sin sudor, sin sangre, sin esfuerzo, sin la miseria que estos productos crean ineludiblemente en la clase proletaria. El objeto en verdad es fantástico, no hay para qué imaginar lo desagradable que termina relegado a la sucia cotidianidad y a los barrios marginales. Lo imaginario infantil le sirve a Disney para cercenar toda referencia a la realidad concreta. Los productos históricos pueblan y llenan el mundo de Disney, se venden y se compran ahí adentro incesantemente. Claro, Disney se ha apropiado de esos productos y por ende del trabajo que los generó, repitiendo lo que la burguesía ha hecho con la fuerza de trabajo del proletariado. Es un mundo ideal para la burguesía, se queda con los objetos y sin los obreros, a tal punto que, cuando aparece en escasas ocasiones una fábrica, cervecería, nunca hay más de un trabajador, que generalmente aparece como un cuidador, TR 120. Es como si solo fuera un agente policíaco, el protector de la fabricación autónoma y autómata de su patrón. Es el mundo que han soñado desde siempre, acumular la riqueza sin enfrentar su resultado, el proletariado. Ha limpiado de culpa los objetos. Es un mundo de pura plusvalía sin un obrero, por diminuto que fuera, al cual darle una mínima retribución. El proletariado que nace, como fruto de las contradicciones del régimen de la clase burguesa, como fuerza de trabajo, libre, para venderse al mejor postor que transforma esta fuerza en riqueza para su propia clase social, es expulsado de este mundo que él creó, y con él cesa todo antagonismo, toda lucha de clases y contradicciones de intereses y por lo tanto toda clase social. El mundo de Disney es el mundo de los intereses de la burguesía sin sus dislocaciones, cada una de las cuales ha sido encubierta reiteradamente. Disney, en su reino de fantasía, ha llevado a su culminación el ensueño publicitario y rosado de la burguesía, riqueza sin salarios. Dolly Pen sin sudor. Por eso el oro es un juguete, y por eso aparecen como simpáticos estos personajes, porque en realidad, tal como está planteado el mundo, no le hacen daño a nadie dentro de ese mundo. El daño está en soñar el sueño particular de una clase como si fuera el de toda la humanidad.
El único concepto que haría saltar el mundo de Disney como un sapo con una descarga eléctrica, como el escapulario a un vampiro, es el de clase social. Por eso, Disney tiene que presentar su creación como universal, sin fronteras, llega a todos los hogares, llega a todos los países, el inmortal Disney, patrimonio internacional de todos los niños, todos, todos, todos. A este proceso que aparta al producto, trabajo acumulado, de su origen y lo expresa en el oro, abstrayéndolo de las condiciones reales con nombres concretos que presidieron su producción, Marx lo llama fetichismo. Fue justamente Marx quien descubrió que detrás del oro y la plata, el capitalista oculta todo el proceso de la acumulación que él lleva a cabo a expensas de sus obreros, plusvalía. Las palabras, metales preciosos, oro y plata, le encubrían al trabajador el robo de sus productos, porque de esta manera desaparecería el propio capitalista, que a lo sumo podía ser presentado como un acumulador de riqueza, pero jamás como un apropiador del producto de las fuerzas sociales. Lo dejaba ciego la transformación de su trabajo en oro y entonces el oro aparecía como el generador verdadero de la riqueza, lo que posibilitaba la producción. Como conclusión, el oro es un fetiche, el máximo fetiche, y para que no se descubra el origen real de la riqueza y se proceda a desvelar este mundo, todas las relaciones, todas las personas, están fetichizadas. Al aparecer el oro como el actor, el director y el productor de esta película, el hombre queda reducido al nivel de una cosa. Los objetos cobran vida independiente, el hombre no controla su propio producto y su propia vida. El universo de Disney es una prueba de la coherencia interna del mundo regimentado por este oro y resulta así una réplica calcada de este proyecto político. La producción se ha naturalizado y evaporado. Pero los productos quedan. ¿Por qué y para qué? Para ser consumidos. De los polos del proceso capitalista producción-consumo, en el mundo de Disney solo está presente el segundo. Es el consumo que ha perdido el pecado original de la producción tal como el hijo ha perdido el pecado sexual original que representaba su padre, tal como la historia ha perdido el pecado original de la clase y por lo tanto del cambio. Por ejemplo, las profesiones. La gente pertenece siempre a estratos del sector terciario, es decir, los que venden sus servicios. Peluqueros, agencias de propiedades y de turismo, secretarias, vendedoras. Y vendedores de todo tipo, especialmente objetos suntuarios y de casa en casa, dependientes de almacén, panaderos, guardias nocturnos, garzons o del sector de la entretención. Repartidores pueblan el mundo de objetos y más objetos, jamás producidos, siempre comprados. Por lo tanto, el acto que siempre están repitiendo en todo momento los personajes es la compra. Pero esta relación mercantil no solo se plasma en el ámbito de los objetos. El lenguaje contractual domina el trato humano más cotidiano. La gente se ve a sí misma como comprando los servicios de otro o vendiéndose a sí misma. Es como si no tuviera seguridad sino a través de las formas lingüísticas monetarias. Todo intercambio humano toma la forma mercantil. Todos los seres de este mundo son una billetera o un objeto detrás de una vitrina, y por lo tanto todos son monedas que se mueven incesantemente. Trato hecho, ojo que no ve, acreedor que no cobra. Tengo que patentizar este nuevo dicho. Debes haber gastado un montón de dinero para dar esta fiesta, Donald. Ejemplos explícitos, pero generalmente está implícito el girar todo en torno al dinero o al objeto y la competencia por conseguirlo. En este mundo de Walt, en que cada palabra es la publicidad de una cosa o de un personaje, se vive la compulsión del consumo intenso. La fantasía de Disney difícilmente puede ir contra este consumo, cuando lo que desea es ser comprada junto con otros objetos mercantiles. El financiamiento de los clubes Disneylandia se realiza a través de las firmas comerciales que dan porcentajes de rebajas a los socios.
Escalar absurdamente desde Cabo a General no significa nada más que comprar revistas Disneylandia y enviar cupones y seguir escalando hasta pertenecer al Estado Mayor. No da ningún beneficio, fuera de la renovada compra de la revista. La solidaridad dentro de este mundo es tramposa. No podemos entender cómo esta obsesión por la compra puede hacerle bien a un niño, a quien subrepticiamente se le inyecta el decreto de consumir y seguir consumiendo y sin que los artefactos hagan falta. Este es el único código ético de Disney, comprar para que el sistema se mantenga, botar los objetos, porque nunca se los goza dentro de la historieta tampoco, y comprar el mismo objeto, levemente diferenciado, mañana. Que circule el dinero y que vaya al bolsillo de la clase de la cual Disney es miembro y engrose su propio bolsillo. Por eso, los personajes están frenéticos por obtener dinero. Utilizando las tan mañoseadas imágenes infantiles, Disneylandia es el carrusel del consumo. El dinero es el fin último a que tienden los personajes porque logra concentrar en sí todas las cualidades de ese mundo. Para empezar, lo que es obvio, su capacidad de adquisición de todo. En ese todo está incluido la seguridad, el amparo, el reposo, las vacaciones y el ocio, la posibilidad de viajar, el prestigio, el cariño de los demás, el poder autoritario de mando, la granjería de insatisfacerse con una mujer y el entretenimiento, en vista de que la vida es tan aburrida. La única manera de alcanzar estas cosas es a través del oro, que pasa entonces a simbolizar todas las bondades del universo, porque todas son adquiribles. Pero ¿quién decide sobre la distribución de este oro dentro del mundo de Disneylandia? ¿Cómo se valida el que uno sea dueño y el otro sea un cesante? Vamos a examinar varios mecanismos. Entre el dueño potencial, que tiene la iniciativa, y el oro, que espera pasiva y elaboradamente, hay una distancia geográfica. Sin embargo, el espacio raras veces puede generar suficiente tensión para que la búsqueda sea obstaculizada. Quien invariablemente aparece para apropiarse del tesoro es el ladrón. Los prototipos rufianescos son los chicos malos, aunque también está la bruja Amelia e innumerables estafadores profesionales, bucaneros en desgracia, águilas maltrechas y el infaltable Petel Negro. A esto habría que agregar el lobo feroz y ladrones menores, hermano oso, hermano zorro, del bosque. Grandulones, negros, negros, feos, maleducados, sin afeitar, tontos, jamás una idea suya sirve para algo, torpes, traviesos, codiciosos, lisonjeros entre sí, inescrupulosos andan generalmente asociados, todos iguales, indistinguibles salvo por su número, enmascarados. Son perezosos para la eternidad. El lobo feroz, de 281, lee un libro, para colmo viene de la editorial Confusión, para aprender a disfrazarse. Por fin conseguí el disfraz perfecto, nadie imagina que el lobo feroz pueda trabajar. Y en efecto, el disfraz de obrero, bigotes, sombrero, pico y pala, carretilla y overol, lo hace verse igual que un presidiario en el sur de los Estados Unidos laborando en el camino. Están definidas estas fuerzas por su criminalidad innata, uno de los esbirros amarrando a un chico malo, quieto. No has nacido para vigilante. Tú tienes vocación de prisionero, F-57. Como si su prontuario y su pasado carcelario no fueran suficientes para asegurarnos de la ilegitimidad de sus aspiraciones, siempre están a la siga del oro ya acumulado o del oro que se persigue.
Preferimos utilizar el ejemplo extremo de MacParo y los chicos malos, siendo las demás relaciones meras variantes de esta temática central. En un mundo donde hay tanta abundancia de mapas y de secretos revelados, resulta inverosímil y una lástima que no recaiga estadísticamente por lo menos una vez algún pergamino en manos de uno de estos villanos. Su incapacidad para merecer esta fortuna es otro indicativo de que les está prohibido cambiar de estatus. Su función es robar infructuosamente, para ser apresados y, eternamente escapando de las cárceles, o es que hay tantos de ellos que ninguna cárcel los puede encerrar. Seguir amenazando antagónicamente al poseedor de la idea de buscar oro. La única fuerza conflictiva, que puede negarle el dinero al aventurero, no está problematizada. Existe solo para legitimar, por su sola presencia, el derecho del otro a posesionarse de la riqueza. El aventurero a veces tiene dilemas morales, su oro o la vida de alguien. Escoge siempre la vida, aunque después nunca pierde el oro. Es una elección un poco tramposa, las cartas están marcadas. Sin embargo, aparece como capaz de caer en la maldad. En cambio, salvo una que otra excepción, los villanos nunca examinan su conciencia, no pueden emigrar de su condición. Disney no puede concebir otra amenaza a la riqueza que el robo. Esta obsesión por calificar de delincuente a cualquier personaje que infrinja la ley de la propiedad privada hace observar más de cerca las características de estos malvados. La oscuridad de su tez, su fealdad, el desarreglo de su vestuario, su talla corporal, su reducción a clasificación numérica, su achoclonamiento, el hecho de que están condenados a perpetuidad, hace pensar que aquí nos encontramos con el arrinconamiento estereotipado del enemigo del propietario, el que puede en efecto quitarle los bienes. Pero el verdadero rival del dueño de las riquezas no es el ladrón. Él quisiera que solo hubiera ladrones cercándolo, para convertir la historia en una lucha entre propietarios legítimos y delincuentes que serían juzgados según la ley de la propiedad que él mismo estableció. Pero no es así. Quien de verdad puede destruir ese monopolio y cuestionar su legitimidad y su necesidad es el proletariado, cuya única vía de liberación es terminar con las bases de la economía burguesa y abolir la propiedad privada. Desde los albores de la oposición burguesía-proletariado, ésta ha querido reducir toda amenaza de su adversario explotado y por tanto la lucha de clases, a una lucha entre buenos y malos como lo probó Marx analizando los folletines de Eugene Sue en la Sagrada Familia. 8. Esta etiqueta moral encubre la diferencia fundamental que es económica y ejerce el papel de censura de las acciones de una clase. Por lo tanto, el proletariado ha sido escindido, en la ciudad es criminal, en el campo es el buen salvaje. Como la visión de Disney es emascular la violencia y el conflicto sociales, incluso estos malandrines están enfocados como niños traviesos, chicos, como el antimodelo que siempre pierden, reciben palizas, celebran sus estúpidas ideas tomados de la mano y haciendo rondas. Su dispersa manada sintomatiza el deseo de la burguesía de sustituir el aglutinamiento de 4 gatos locos por las organizaciones de la clase obrera. Así, cuando Donald aparece como un posible bandido, la reacción de MacParo, mi sobrino, un asaltante, ¿delante de mis propios ojos? Tendré que llamar a la policía y al manicomio. Debe haberse vuelto loco. F-178. Es similar a la reducción de toda subversión política a una enfermedad psicopática, para borrar la solidaridad de clase que explica el fenómeno. Convierte los defectos del proletariado, producto de la explotación burguesa, en taras, en objeto de risa y en argucias para no perturbar esa explotación. Pero ni siquiera se le permite ser original en sus aspiraciones. La burguesía coloniza en último término a estos ladrones imponiéndoles las mismas aspiraciones. Ellos desean el dinero para ser burgueses, para convertirse en los explotadores, y no para abolir la propiedad.
La caricatura del proletariado, torciendo cada característica que pudiera hacerlo temible y digno, y por lo tanto identificable como clase social, sirve para ofrecerlo en público como un espectáculo de burla y escarnio. Y paradójicamente, en la era tecnológica del mundo que los burgueses llaman moderno, la cultura masificada recurre y propala cotidianamente los mitos remozados de la era maquinista. El criterio para dividir a buenos y malos es la honradez, su respeto por la propiedad ajena. Así, en Honradez Premiada, de 393, los sobrinos han encontrado un billete de $10 y se pelean por él calificándose de ladrón, tramposo, traidor. Pero Donald interviene, ese tesoro, lejos de la selva, tiene un legítimo dueño y hay que encontrarlo. Es una tarea para titanes, porque todos los seres morenos, feos, grandes, violentos, tratan de arrebatar ese dinero sin ser los poseedores legales. El colmo es uno que le roba el billete para comprar la pistola para asaltar el orfanato. Pero finalmente la paz vuelve, significativamente Donald leía La guerra y la paz, en el primer cuadro aparece una niñita pobre, hambrienta, en harapos, el único caso de miseria en todo el corpus. Esto era lo último que le quedaba a mi mamá y no hemos podido comer en todo el día. Tal como antes los extranjeros, buenos, defendían a los nativos ingenuos, así ahora protegen a otro pequeño nativo de la metrópoli, otro desamparado. Ellos se han hecho santos, último cuadro, aureola, porque han reconocido el derecho de cada cual a poseer el dinero que ya posee. La distribución de la riqueza no es injusta, si todos fueran igualmente honrados, y no como esos brutos fraudulentos, el sistema funcionaría a la perfección. El problema de la niñita no es ser pobre, es que se le ha perdido. El único billete, que al parecer es perenne, o mañana no come ni se viene abajo Disneylandia. Para evitar la guerra y conseguir la paz social, cada cual debe entregar a los otros lo que estos ya han ganado merecidamente. Los patitos rechazan la recompensa monetaria, ya tenemos nuestra recompensa. Saber que hemos ayudado a hacer feliz a alguien. Pero la caridad acentúa la excelencia moral de quien la ejerce y justifica la mansión a la que se vuelve después de la buena obra en la población. Si no devuelven el billete, se hacen iguales a los chicos malos y entonces no ganarían la carrera del oro. Ser caritativo es un buen vehículo a la riqueza, es una probada inversión moral. La cantidad de niñitos extraviados, corderos heridos, ancianas que quieren cruzar calles, enfermos que se quejan es un índice del modo en que se ingresa al Club de los Buenos, a condición de haber sido elegido previamente, como se observará después. La ausencia de una bondad activa exige las obras parroquiales del jueves como única prueba de preeminencia moral. Proféticamente, Alexis de Tocqueville, en De la democracia en América, escribía, así, bien podría establecerse en el mundo una suerte de materialismo honrado que no corrompería las almas, sino que las ablandaría y terminaría por distender sin ruido alguno todos sus resortes. Es una lástima que el francés que escribió esto en la primera mitad del siglo XIX no haya sido lo suficientemente longevo como para visitar Disneylandia, donde su frase ha cobrado exagerada vida, en el Kirikiquí idealista. Así, de antemano conocemos los ganadores. En esta carrera por el oro donde los adversarios, por estar alejados de la metrópoli, están en igualdad de condiciones, ¿qué factor decide que uno gane y que el otro pierda? Si bien la bondad verdad está de parte del legítimo dueño, ¿cómo se instrumentaliza esta toma de posesión? Nada más simple, y nada que esconda más los malos, que, no olvidemos, se comportan infantilmente, son más grandes, más fuertes, más veloces y están armados. Los buenos metropolitanos están contra la pared de su propia inteligencia y la utilizan despiadadamente. Los malos hurgan desesperadamente en sus pequeños cerebros. Tengo un plan estupendo en la cabeza, dice uno, rascándosela oligofrénicamente.
¿Estás seguro de tener cabeza? 176-716 de 446, buscando alguna idea, y esta siempre es la que conduce al descalabro. Su situación es ideal. Si solo usan piernas, no llegan. Si usan sus cabezas, tampoco. Al estar definidos como antiintelectuales, no podrán jamás tener una idea que desemboque en la riqueza. Mejor no pensar, chicos malos, mejor usar esas piernas y esos brazos, ¿eh? Porque siempre los pequeños aventureros tendrán una idea mejor, más brillante, no se puede competir con ellos. Detentan el monopolio del pensamiento, del cerebro, de las palabras y, por lo tanto, del significado del mundo y de los seres. Es su propio mundo, ¿cómo no van a conocerlo mejor que ustedes, chicos malos? La conclusión es unívoca: detrás del bien y del mal no solo se ocultan los antagonistas del proceso social, sino una definición de ellos en términos de espíritu versus cuerpo, de alma versus materialidad, de cerebro versus brazos, de trabajo intelectual versus trabajo manual. Es la división del trabajo que no debe ser interrogada. Son los hechiceros del saber, 9, en contra de los brutos, que deben someterse a la orden de vender su fuerza de trabajo. Pero hay más. Al convertir esta fuerza de trabajo en carrera de piernas que nunca llegan a su objetivo, se deja a los portadores de las ideas como los legítimos dueños de esa riqueza. Ganaron en justa lid. Y no solo eso, sino que sus ideas crearon esa riqueza, reemprendieron la búsqueda y probaron una vez más que son superiores a la mera fuerza física. Se ha transcrito la explotación justificándola, se ha demostrado que en ese mundo solo ese poseedor puede seguir creando la riqueza como su dominio exclusivo y que, en definitiva, todo lo que él ha ganado en el pasado se contagia de legalidad. Si los burgueses tienen el capital y son los dueños de los medios de producción ahora, no es porque alguna vez explotaron a alguien o acumularon inválidamente, se afirma, a través del proceso contemporáneo, que el origen de la riqueza del capitalista surgió en idénticas circunstancias, que sus ideas siempre le dieron la ventaja en la carrera hacia el éxito. Y sus ideas lo sabrán defender.